partido es este. La pelota en dirección hacia el territorio del jardín izquierdo. ¿Existe alguna duda? Piconazo. Hasta tercera Altuve. Por el exceso de trabajo que han tenido los dos bullpen y la falta de garantía ya a esta altura de la serie. A batear José Altuve. A lo profundo. Hola, feliz domingo, qué bueno verte, feliz día, poder compartir este tiempo de crecimiento con ustedes. Este va a ser un crecimiento. Y lo que hemos hecho en esta serie es tomar lo que es esa cultura del béisbol, porque estamos en octubre es el mes del béisbol, y hemos tomado la cultura y los términos del béisbol y lo hemos traído a la fe. Y hoy estamos en la última parte de esta serie que hemos llamado Home Run de Vida. Y cuando piensas en home run y cuando piensas en los equipos de béisbol, piensas en grandes personas o grandes hombres que han dejado un legado. Por ejemplo, acá en la ciudad de Barquisimeto, nosotros vamos a recordar un gran jonronero del Cardenales de Lara, Robert Pérez. Sin duda, Robert Pérez fue un hombre que trascendió y trascendió dando grandes batazos. De hecho, es el jonronero de Venezuela. Es más, de hecho, no sé si sabías que hay una calle acá en Barquisimeto que lleva el nombre de Robert Pérez. La calle 51 tiene el nombre de Robert Pérez porque él es todo un personaje, era el número que él usaba en su espalda. Ahora, hay otro personaje que también está ligado al Cardenales de Lara, y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a este personaje, a Guante Mágico. ¿Cuántos recuerdan a Guante Mágico? A ver. Y a lo mejor tú no sabes quién es Guante Mágico y te voy a decir quién es Guante Mágico. Guante Mágico era una persona pagada por el Cardenales de Lara que lo que hacía era recoger los fouls. Es decir, cada vez que un bateador estaba parado allí y salía un foul hacia la malla, y antes del estadio del béisbol de acá, la malla era de esta forma. Es decir, tenía como esta pendiente. Así que la pelota caía en la malla y la pelota rodaba y luego Guante Mágico era el encargado de tomar esa pelota. Ahora, el tema era que Guante Mágico siempre fallaba, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y era muy cómico porque eran unas pelotas tan fáciles y a él se le caía. De hecho, el estadio celebraba como un jonrón cuando Guante Mágico agarraba una pelota. Cuando fallaba, el comentarista interno del estadio decía, error 435.000 de Guante Mágico, porque fallaba mucho. Ahora, no vamos a hablar de Guante Mágico, vamos a hablar de otro hombre, otro Grandes Ligas de la Fe. Pero antes de hablar de este Grandes Ligas de la Fe, quiero que sepas que lo que hemos hecho es tomar todos estos términos y conectarlos con hombres que hicieron grandes cosas en la fe. La primera semana usamos el término el novato del año. Es un término que se usa en Grandes Ligas para aquellos jóvenes que están comenzando y que tienen una gran carrera por delante, y ese hombre era Timoteo. Timoteo era un novato en la fe, un novato del año, pero no tuvo temor. Así que la segunda semana hablamos de este jugador que tiene todo equipo de béisbol, y es el cuarto bate, ¿cierto? Ese hombre de poder. Es decir, Robert Pérez era un hombre de poder, y en la fe, cuando hablamos de un hombre de cuarto bate, hablamos del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era un hombre que hizo mucho por la fe, pero no siempre en el béisbol se ganan los juegos dando batazo de poder. La semana pasada veíamos que habían unas estrategias, como por ejemplo el toque de sacrificio. Y veíamos que Esteban se sacrificó. Y el toque de sacrificio es sacrificarte a ti mismo para que otros puedan avanzar. Y probablemente muchos de ustedes esta semana hicieron toque de sacrificio. Y me agrada eso. Ahora, antes de continuar hablándote de estas cosas, quiero explicarte otro término del béisbol. Antes de decirte de quién es este personaje que vamos a estar hablando el día de hoy, quiero explicarte otro término del béisbol. Y se trata del promedio de bateo. El promedio de bateo. ¿Qué es el promedio de bateo? Mira, cada jugador durante la temporada tiene la oportunidad de pararse allí frente al plato para batear. Pero no todo el tiempo batea, y lo que batea es un home run o un hit.
Entonces el promedio de bateo lo que significa es que cada ciertos turnos, cuántas veces tú aciertas a dar un hit, a envasarte, a dar un doble, un triple, un home run, o cuántas veces tú fallas. Es decir, algo como esto, un jugador de Grandes Ligas aproximadamente toma unos 500 turnos al bate. De esos 500 turnos al bate, él falla más veces de la que acierta. Para que entiendan un poco, cuando en el béisbol se habla del promedio de bateo, por ejemplo, se dice, un jugador bueno tiene un 300 de averaje o 300 de promedio de bateo. ¿Qué significa eso? Que por cada 10 veces que se para en el plato, ese hombre falla 7 veces. Por cada 10 veces que se para en el plato, falla 7 veces. Solamente acierta 3. Es decir, que por cada 100, ¿cuántas falla? 70 veces. Ahora, un dato de los jonroneros también. Por cada 12 turnos, 10, 11 turnos, dan un home run. Imagínate esas estadísticas. Es decir, no son muy alentadoras. ¿Qué hacemos con esas estadísticas? ¿Qué hacen los bateadores con esas estadísticas? Se dice que en el béisbol, aprender a administrar los outs es más importante que saber dar un home run. Aprender a administrar con tantas veces que falla, porque fallas más de lo que aciertas. Fallas 70 veces y aciertas solamente 30 veces. Y tú tienes que aprender a administrar cada vez que falla, cada vez que sale out la pelota. Es mejor que administrar un home run. Es decir, ¿cómo lo veríamos o cómo sería usado en los términos de nuestra vida? Es decir, aprender a administrar el fracaso es mejor o es más importante que saber tener éxito. Aprender a administrar el fracaso es más importante que saber tener éxito. Porque todos queremos tener éxito en la vida, pero no siempre vamos a tener éxito en la vida. Me encanta cómo lo dice Henry Ford. Henry Ford dice que el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. El fracaso, cada vez que viene el fracaso en tu vida, es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero diferente, con más inteligencia. El fracaso se convierte en los escalones que te está llevando al éxito. Porque todos nos queremos parar allí, en el plato, ponernos así. Por cierto, alguien me dijo, pastor, tienes pinta. Sí, de guante mágico, me dijo, esos son pasados, ¿verdad? Porque todos nos queremos parar en el plato y dar un hit o dar un home run, pero muchas veces en la vida no se trata de eso. Mire, hablando de jonroneros, hay un hombre que hasta películas se han hecho de él. Este hombre ha marcado la historia del béisbol y es un hombre que jugó en las Grandes Ligas y es un hombre que es muy conocido porque hasta películas se han hecho de él. Él es el Bambino. Y si no sabes quién es el Bambino, yo te voy a mostrar quién es el Bambino. Él es Babe Ruth. Babe Ruth fue uno de los más grandes jonroneros que ha existido en la historia de las Grandes Ligas. Y las Grandes Ligas es el lugar donde quieren llegar todos los beisbolistas del mundo. Y Babe Ruth fue el primer pelotero en dar más de 500 jonrones. Es decir, él fue el primero en llegar allí. De hecho, dio 714 jonrones en su carrera. Ese récord duró por muchos años. Hoy solamente es superado por Hank Aaron y Barry Bonds. Ahora, es interesante esto. Babe Ruth, aunque dio 714 jonrones, falló más veces y se ponchó 3 veces más de los jonrones que dio. Es decir, que él dio 714 jonrones, pero se ponchó más de 2000 veces. ¿Qué tal eso? Es decir, se hizo out a través del ponche. Y él escribe esto, y me encanta porque yo creo que fue su experiencia. Él dice, nunca deje que el temor a poncharse le impida continuar. Nunca deje que el temor a poncharse le impida continuar. Porque se siente mal cuando tú te ponchas. Se siente mal cuando estás allí 1, 2, 3 strikes y te ponchas. No se siente bien. Yo recuerdo hace algunos años, les decía la semana pasada que tuve que ser un mesonero, ¿cierto? En algún momento de mi vida porque queríamos un proyecto o creíamos y estábamos construyendo un proyecto, una empresa. Y esa empresa se dio, o ese negocio se dio. Y nosotros pudimos luego levantar un negocio que fue ese cybercafé que soñábamos y comenzamos allí con 4 máquinas. Y bueno, comenzamos y nos fue yendo bien y a los 3 meses ya teníamos 12 máquinas y a los 5 meses ya teníamos 30 máquinas y la cosa iba creciendo. Finalmente llegamos a tener hasta 36 máquinas en ese local y todo iba bien, todo era maravilloso, estábamos dando
home run en nuestra finanza, cambiamos el carro, compramos una casa. Como a los 2 años que teníamos ese negocio, Sorelis me dice, vamos a montar otro negocio. Dale, vamos a montar otro cyber. Entonces buscamos un local en Cabudare, compramos 15 máquinas, ya teníamos 50 máquinas, 2 negocios, todo iba marchando, todo era el éxito. Y me recuerdo que ella me dijo algo una vez también. Después pasaron un par de años más y me dijo, porque bueno, ustedes saben que Sorelis ha sido novia desde kinder de mí, ¿no? Y ella sabía todo lo que era la historia familiar y de dónde veníamos. Nosotros como familia teníamos agencia de festejo. Así que ella me dijo, Abraham, vamos a montar una agencia de festejo. Y yo, no, Sorelis, vamos a montarla, bueno, vamos a darle pues. Y de repente teníamos 3 negocios. Una agencia de festejo, un cyber en Cabudare y un cyber allá en el Obelisco. Ahora, yo no sé cuántos papás aquí de 3, 4 niños hay. A ver, levanten la mano los papás. Son valientes ustedes. Por ahí levantaron la mano y la escondieron. Hey, cuando tú tienes muchos hijos, hay algunos que descuidas un poco. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Ese primer negocio lo comenzamos a descuidar. Ya no íbamos tanto. Esa era la gallinita de los huevos de oro. Ese era el negocio más próspero, pero estábamos atendiendo a los otros 2. Así que fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y este negocio fue descuidado por nosotros. Finalmente, este negocio cerró, el primer negocio. Luego vino el segundo negocio y cerró. Y luego vino el tercer negocio y cerró. Es decir, 1, 2, 3. Yo me sentía ponchado. Había fracasado en los negocios. Ya no tenía ningún negocio. Y vamos, yo no sé si tú has fracasado alguna vez en la vida. Levante la mano si has fracasado. ¿Usted ha fracasado en la vida? Por allá levantaban las 2 manos, los pies, todo. Mira, y si tú no has fracasado, te tengo una buena noticia. El fracaso está a la vuelta de la esquina. Dígale que está a su lado, vas a fracasar. Pero eso no es muy alentador, espero llegar al final del mensaje. Y mira, yo recuerdo sentirme mal, porque de los 3 negocios ya no tenía ninguno. Y recuerdo tener conversaciones y decirle a un amigo, ¿sabes qué? Yo ya no nací para esto. Y recuerdo una conversación en la playa con este amigo y le dije, ¿sabes qué? Yo más nunca voy a tener un negocio. No, me sentía fracasado. Y a lo mejor hoy tú te sientes así. A lo mejor tú estás aquí y dices, oye, yo me siento así de esa manera. Me identifico contigo, Abraham. He comenzado tantas cosas, estoy dando una nueva oportunidad y me siento fracasado. Siento que esto no vale la pena. Siento que no nací para esto. A lo mejor tú estás aquí con un matrimonio que lo está intentando nuevamente y está diciendo, ¿sabes qué? Voy a fracasar. No, esto no es para mí. No, yo no sirvo para estar así. O quizás estás en una relación, joven que estás aquí, y dices, no, yo no sé si merezco esta oportunidad. Quizás quieres emprender algo, o hayas emprendido algo y tú me dices, Abraham, lo emprendí en Venezuela y he fracasado. Intenté nuevamente y fracasé. Yo no sé. A lo mejor tú estás aquí intentando dar un paso hacia otro nivel y sientes que has fracasado tanto que eso no es para ti. Y me encanta porque vamos a hablar de un hombre y esta historia de este hombre está allí en Mateo. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos que tenía la habilidad de números y habilidad para escribir. Así que él escribió uno de los evangelios donde se relata la vida de Jesús. Y allí en el evangelio de Mateo nos relata una historia de Jesús acerca de la fe con sus discípulos. Y yo creo que Jesús estaba haciendo algo así como una práctica de bateo. Vamos, ¿qué es una práctica de bateo? Es decir, tú vas a un lugar, te lanzan pelota para que tú puedas batear, es decir, que tú te hagas más fino con las pelotas, es decir, que des más hit que out. Y yo creo que Jesús estaba preparando a los discípulos en la fe. Y muchos conocen la historia, Jesús estaba allí, había mucha gente, había una gran multitud, y Jesús multiplica los panes, los peces, y luego ocurre el milagro. Todas las personas que están allí, más de 5,000 personas, fueron alimentadas. Y allí estaban los discípulos viendo todo esto. Pero luego que termina ya la alimentación, Jesús le dice a los discípulos, mire, vayan y crucen el mar de Galilea, vayan a la otra orilla mientras yo despido a toda esta gente. Y yo me imagino a ellos, piensa un momento los discípulos, oye, vámonos, si Él dice que nos vamos, Él los va a despedir, si los alimentó, que los despida. Y ya nos cansamos mucho. Así que estos hombres se montaron en la barca. Y ahora, quiero que entiendan que los discípulos, la gran mayoría de ellos eran pescadores.
Es decir, que ellos no tenían problema en montarse en una lancha. A lo mejor tú eres de los que temen montarse en una lancha. Y se montan en una lancha y van así. Ni miran para los lados. Y les chispotea, ¡guau, me estoy ahogando, me estoy ahogando! Pero ellos no tenían ese miedo. Así que Jesús los envía, ellos arrancan hacia el otro lado, pero como a mitad de camino, y dice que a mitad de la noche, comienza a desatarse una tormenta. Es decir, el mar comienza a embravecerse, las olas se levantan y cae un tremendo palo de agua que no los deja ni ver. Es decir, ellos no tienen visión y yo no sé si tú has estado en un palo de agua así tremendo, una gran tormenta, y no sé si has estado en una gran tormenta en el agua. Eso te llena de temor, te llena de miedo. Y esa gente estaba ahí temerosa y de repente ven que viene caminando sobre el agua un fantasma. Es decir, estamos aquí y lo único que viene es un fantasma. Imagínate cómo reaccionarías tú si cuando ves una cucaracha te quedas así. O cuando ves un ratón. Sí, me gustan los hombres que dicen, yo no tengo miedo a un ratón. Lo que le tengo es asco. Y ellos estaban allí, pero veamos cómo reaccionaron, porque Jesús le dice, miren, ¡hey, cálmense! No soy un fantasma, soy yo. Y miren cómo reaccionaron estos hombres que estaban en la barca. Allí en Mateo capítulo 14, versículo 28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. El único que habló fue Pedro, es lo primero que veo. Pedro tuvo el valor para hablar. Vamos, yo no sé si es un fantasma, pero Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre el agua. Ahora, aunque Pedro tenía valor, Pedro entendía que el valor solo no es suficiente. Es decir, tú puedes ser alguien que tiene mucho coraje, que tiene valor, que es muy valiente y dice, yo me voy a lanzar y te vas a morir. Hay una historia de 3 jovencitas cristianas allí en Corea del Norte, o Corea del Sur, perdón, y estas jovencitas estaban en una aldea y luego el río creció, así que ellas necesitaban pasar al otro lado de la aldea, del lado del río, perdón. Y ellas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a enfrentar este río, vamos a orar, vamos a llenarnos de valor y vamos a enfrentar el río. Así que ellas oraron, se tomaron de la mano, entraron al río y el río se las llevó y se murieron. Porque eso no es valor. Valor no es hacer lo que te da la gana. La obediencia y la fe van de la mano siempre. Valor no es decir, ¿sabes qué? Yo voy a arriesgarme, voy a tomar esa relación y que Dios me ayude. No, eso no es valor. Valor es hacer lo que Dios quiere que hagas y con su ayuda lograrlo. Eso es valor, eso es fe. Y eso fue lo que sabía Pedro. Pedro había experimentado eso. Así que sigue diciendo, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Es decir, que Jesús dijo, sí, vale, ven, soy yo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, vale la pena. Si es que viene de ti esto, que yo baje, vale la pena. Así que Jesús le dijo, ven, y él caminó sobre el agua. Y sigue diciendo, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ahora, quiero que piensen en esto. Pedro era un pescador. ¿Los pescadores saben nadar? Saben nadar los pescadores porque nacieron ahí básicamente en el agua. Y él no se iba a hundir y no se iba a ahogar, pero él estaba diciendo, estaba lleno de miedo y le dijo, Señor, sálvame. Y sigue diciendo, enseguida le contestó Jesús. Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, cuando leemos esto, seguramente pensamos que Jesús está ahí como diciéndole, como bravo. Bueno, chico, ¿por qué dudaste? ¿No acabas de ver que alimenté a 5,000, chico? No, Jesús no le está diciendo eso. Jesús está más como un tono de un coach, de alguien que quiere ayudarte. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Están bolitas a fallar? ¿Qué pasó, Pedro? ¿No acabas de ver que estábamos alimentando a 5,000? ¿Por qué tuviste poca fe? Más bien era como el tono de Jesús. Así que sigue diciendo, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y allí termina la historia. Ahora, cuando leemos esta historia y cuando enseñamos esta historia, porque a veces la he enseñado de esta manera, no todos los comunicadores lo enseñan así, pero la gran mayoría lo enseña de esta manera. Te dicen, no seas como Pedro, no cometas el error, no tengas la fe, o no tengas tan poca fe como la tuvo Pedro. Vamos, Pedro fracasó, no seas como él. Y yo quiero que cambie un poco la perspectiva de ver esta historia. Yo te voy a decir hoy, sé como Pedro, sé como Pedro. Dígale que está a su lado, sé como Pedro. Pero dígaselo así, sé como Pedro.
Así es, porque Pedro tuvo el valor que no tuvieron los otros 11. A los otros 11 le faltó valor, gallardía, arrojo, le faltó esa templanza que tuvo Pedro. Y Pedro experimentó el poder ser tomado de la mano de Jesús y levantarse cuando se fue hundiendo. ¿Por qué? Porque tuvo valor. Piensan en esto, solo hay 2 personas que caminaron en la historia, que caminaron sobre las aguas. Solo hay 2 personas en la historia, y si a lo mejor tú pensabas que Jesús era el único que caminó sobre el agua, no, Jesús no fue el único que caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua porque él sabía quien lo estaba llamando era Jesús. Y a lo mejor tú estás aquí hoy con un temor. Estás a punto de dar un paso. Estás a punto de emprender algo. Estás a punto de darte una nueva oportunidad. Pero tienes miedo a fracasar. Vamos, quizás tú estás aquí y sabes, tienes que cambiar el rubro de tu negocio, diversificar tus ingresos, abrir, explorar, salir del país, a instalar tu negocio fuera del país. A lo mejor tienes un viaje planificado y estás allí lleno de temor. Y hoy Jesús te está diciendo, ¿sabes qué? Trae ese temor, ¿sabes qué? Da ese paso, ¿sabes qué? Date esa oportunidad, porque si tú caes, si tú te hundes, yo estoy aquí, te voy a tomar de la mano y te voy a levantar y no voy a dejar que te hunda. Vamos, ¿de quién fue la idea de que ellos pasaran de esa orilla a la otra orilla? De Jesús. ¿Acaso Jesús no sabía que venía una tormenta? Mira, cuando tú obedeces no es sinónimo de que no vas a tener adversidad en tu vida. Cuando tú obedeces no es sinónimo de que vas a tener adversidad en tu vida. Dios nos dijo a nosotros como iglesia, mira, ahora van a ser una iglesia en diferentes lugares, en diferentes países, y nos hemos equivocado, y hemos fallado, y hemos fracasado, pero sabemos que quien nos llamó fue Jesús, y Él nos va a sostener, y vamos a ser la iglesia que Él nos llamó a ser. Esa es nuestra confianza. Vamos, porque tristemente creemos que, no, si es de Dios, debe ser fácil. ¿Quién te dijo que si era de Dios no iba a haber adversidad? No iba a haber tormenta. ¿Quién te dijo que si era de Dios no te iba a costar trabajo? Y escucha, si tú vienes por primera vez a este lugar, te voy a decir algunos errores que cometemos los cristianos. Decimos algo como así, puertas abiertas, puertas cerradas. Si es de Dios, todas las puertas son abiertas. Si no es de Dios, si se me cerró esta puerta porque no era de Dios, mentira. Eso no es así. Porque puede que Dios te esté diciendo, ten valor y empuja esa puerta, ten valor y tumba esa puerta, ten valor y da ese paso, que yo voy a estar aquí. Y si te equivocas, vas a aprender de tu fracaso y yo te voy a sostener y no te voy a dejar hundir. Eso es lo que te está diciendo Dios. Ahora, yo sé que te da miedo. Yo sé que fracasar o caminar hacia el fracaso da miedo. Equivocarse da miedo. Es más, de hecho, Pedro sintió esa sensación de miedo que lo hizo hundirse. Ahora la pregunta es, ¿Pedro fracasó? La pregunta es, ¿Pedro fracasó? Probablemente sí, pero la disposición de Pedro de arriesgarse a fracasar fue lo que lo llevó a aprender. La disposición de Pedro de arriesgarse a fracasar, él hizo lo que no hicieron los otros 11. Él se arriesgó, él no sabía si iba a caminar sobre el agua. La disposición de él a arriesgarse a fracasar fue lo que le llevó a crecer. Mira, si ves la vida de Pedro, Pedro siempre se arriesgó a fracasar. Ese no fue el único fracaso que tuvo Pedro. Ahora, si sigues estudiando la vida de Pedro, más adelante, él vuelve a fallar, él vuelve a fracasar. Él experimentó cómo Jesús lo sacó del agua. Él pudo experimentar lo que otros no experimentaron. Y un día estabas con Jesús y le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Yo jamás te dejaré. Vamos, papá, tú conmigo y yo contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? No, chico, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? A la primera, lo negó. A la segunda, lo negó. A la tercera vez, lo volvió a negar. Ponchado. ¿Fracasó o no fracasó Pedro? Pero ese aprendizaje que tuvo en cada fracaso lo llevó a arriesgarse más. Cuando sigues estudiando la vida de Pedro, mira, Jesús se fue al cielo y les dijo, hagan discípulos en todas las naciones. Ellos no sabían cómo hacer esto.
Me imagino que tenían temor, es algo nuevo. Vamos, salimos de donde estamos, de Judea, y vamos a otros lugares, no sabemos cómo es. Y un día hubo una reunión, estaba mucha gente reunida allí, unas 5,000, 6,000 personas. Imagínate, estaban allí, y estos hombres temerosos, ninguno hablaba. ¿Quién se paró primero a hablar? Pedro, sin temor a equivocarse o que se burlaran de él. ¿Y qué pasó en esa primera predicación de Pedro? 3,000 se convirtieron por un hombre que se arriesgó a fallar, a equivocarse, a ser ridículo. Luego Pedro, si sigue leyendo la historia en Hechos 4, me encanta porque Pedro va caminando y va caminando con Juan y de repente está un hombre allí enfermo y este hombre está con la mano extendida así. Y Pedro lo ve y Pedro le dice, yo no tengo nada. Y dice, bueno, pero, y miren cómo se arriesgó Pedro, porque Pedro no había hecho ningún milagro. Pedro jamás había hecho un milagro. Y mira lo que le dice Pedro. Bueno, yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y me imagino el hombre ahí, bueno, dame pues lo que tiene. De lo que tengo te doy. Dame pues lo que tiene. ¿Y sabes lo que sucedió? Este hombre fue sanado. Fue el primer milagro de Pedro. Y fue porque pudo haber fallado, ¿cierto? Pudo haber dicho, de lo que tengo te doy. No, chico, tú no tienes nada. Y mira, y si sigues leyendo, luego Pedro da un segundo discurso. Y sabía que podía fracasar. Y sabía que le iba a ir mal. ¿Por qué? Porque estaban quizás personas que le podían hacer daño, que lo podían meter preso. Así que Pedro da un segundo discurso. ¿Y sabes qué pasó después de ese segundo discurso? Lo metieron preso. Lo metieron preso. Fracasó. Porque Pedro ya había hecho el trabajo. Y por ese segundo discurso, más de 2,000 personas se agregaron a la iglesia. Es decir, que después fueron más de 5,000. Pedro no tuvo temor a equivocarse, ni temor a que otros lo vieran fallar. Pedro pudo tener cualquier excusa. No, es que tenía calor y me caí en el agua y me dio un chapuzón. Pedro no tuvo miedo a que otros lo vieran equivocarse. Porque si piensas en esto, más que aborrecer el fracaso, detestamos que las personas nos vean fracasar. Y eso pasa contigo y eso pasa conmigo. Más que aborrecer el fracaso, detestamos que otros nos vean fallar. No queremos que la gente nos vea caernos. Imagínate cuando tú vas a un centro comercial, no sé si te ha pasado. Vas caminando y de repente, ¿cómo te para? Nadie me vio. Sí, nadie me vio, no estoy bien. Y te duele la rodilla. No, tranquilo, bien. Y estás ahí todo torcido. Yo no sé cuánto ustedes recuerdan. Uno se montaba aquí en camionetica. Los taxis eran camionetica, habían pocas busetas. Y tú venías apurado y venías subiendo en esa camioneta y ¡pam! Te pegabas en la cabeza. ¿Les pasó alguna vez? O se iban a parar y se daban en la cabeza. ¿Qué haces tú? Empiezas a reírte. No me duele. No me duele. Y de repente te sentabas ahí, mirabas cuando nadie te estaba mirando y empezabas a peinarte. Mentira, era sobándote la cabeza. Porque más que temor al fracaso, o más bien, tenemos a que las personas nos vean fallar. Y qué triste cuando un seguidor de Jesús teme fracasar. Qué triste cuando un seguidor de Jesús teme hablarle a otros acerca de la maravillosa gracia de Dios. Vamos, muchas veces nos cohibimos. No, es que yo no le voy a hablar de él, porque no, ese sí no, ese me va a decir que estoy loco. Ese me va a decir que soy fanático y no del Cardenales de Lara. Qué triste cuando un seguidor de Jesús tiene temor a fracasar hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabes por qué? Porque esas sillas no estuvieran vacías si todos nosotros no tuviéramos temor de predicar el mensaje de salvación allá afuera. Esas sillas no estuviesen vacías. Y qué triste cuando tenemos temor a eso. Cuando tenemos temor a equivocarnos, a fracasar. Mira, a lo mejor tú estás aquí y vienes por primera vez o estás viniendo. O a lo mejor estás aquí, tienes mucho tiempo y sabes, quieres dar un home run en tu vida. Escúchame esto, sin out no hay home run. Sin out no hay home run. Es decir, sin fracaso no va a haber éxito. Sin fracaso no va a haber éxito.
Si tú estás fracasando y has fracasado 5, 8, 10 veces, quiero decirte algo. Tú estás más cerca del éxito que aquellos que se están quedando en la barca. Sigue intentando, sigue intentando. Y a lo mejor si tú estás aquí, no, pero yo no creo en eso. Yo tengo éxito, no, tengo mucho, y yo no he fracasado. Quiero decirte que estás en tu zona de confort, porque tú puedes hacer más allá, pero tienes miedo de salir de esa zona de confort. Vamos, hoy Dios te está diciendo, sal de tu zona de confort, haz algo, no tengas temor. Mira, el fracaso no te define. Y eso es lo que nos lleva al punto central de esta enseñanza. El fracaso no te deforma, lo que te moldea es la forma en que respondes a él. El fracaso no te forma, lo que te moldea es la forma en que respondes al fracaso. Pedro creyó y Pedro fue allí porque Pedro sabía que quien lo estaba llamando era Jesús. No es que tú vas a decir, oye, no, yo me voy a atrever a fracasar en esa relación cuando eso no viene de Dios. Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, vale la pena. A lo mejor tú has fracasado en algún negocio porque lo hiciste mal, porque todos te decían que no lo hiciera. Había señales por todos lados. Ese no es valor, eso no es fe. Es hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Y vamos, te da miedo muchas veces el fracaso, pero el fracaso no te moldea. Como respondes a él te hace fuerte. Hay un evento que fue opacado por la llegada del hombre a la luna. Fue el primer éxito, el primer alcance de la humanidad, porque el hombre fue a la luna con un cohete. Y fue la escalada del monte Everest. La escalada del monte Everest, el primero que llegó, y eso fue opacado por la llegada a la luna del hombre, porque este fue un gran éxito, porque nadie había llegado a esa cima. Este hombre, Hillary, de apellido Hillary, intentó 6 veces, escuchen esto, 6 veces sin éxito escalar el monte Everest. Un día en una reunión, estaba allí, en una reunión, y en esa reunión estaban sus sponsors, aquellos que lo patrocinaban, y colocó una foto del monte Everest y lo apuntó a la cima y le dijo, tú no me vas a vencer, porque tú no crecerás más allá de eso, y cada vez que yo lo sigo intentando, sigo creciendo, tú no me vas a vencer. Y tú le puedes decir hoy a tu fracaso, tú no me vas a vencer. Derrota, tú no me vas a vencer, porque tú no puedes ser más grande de lo que eres, y mientras yo fracaso, estoy aprendiendo, y si yo aprendo, crezco, y si crezco, lo voy a lograr, te voy a alcanzar y te voy a vencer. Vamos, yo sé que te da miedo. Me encanta cómo lo dice esta mujer. Ella, Susan, dice, el miedo nunca se irá mientras yo continúe creciendo. El miedo nunca se va a ir de mi vida mientras yo continúe creciendo. El miedo nunca se va mientras yo esté haciendo algo. Mientras yo continúe creciendo, si dejé de tener miedo es porque a lo mejor no estoy arriesgándome. Si me siento seguro y que no estoy fracasando es porque quizás dejé de arriesgarme, dejé de tener valor. Y mira, y a veces nos da miedo que otros nos critiquen, nos da miedo que otros nos vean fracasar y fallar. Me encanta lo que escribe Theodore Roosevelt, y este es un presidente de los Estados Unidos, y él dice algo tan importante, y se los voy a leer. No es el crítico el que cuenta. Los críticos en el mundo, los críticos de tu vida van a estar allí. Eso no es el que cuenta, eso no tiene valor. No es el hombre que señala cómo el fuerte se derrumba o donde el que hace algo puede haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que está en la arena. Es decir, al que se coloca en el agua, al que da el paso, al que sale de la barca, a él merece o pertenece el crédito. Sigue diciendo, quien a lo sumo conoce al fin el triunfo de un gran logro y, en el peor de los casos, si fracasa, al menos se atreve osadamente, de modo que su lugar nunca será como aquellas tímidas y frías almas que se quedaron en la barca, que no conocen ni la victoria ni la derrota. Jesús está buscando gente que salga de la barca. Jesús está queriendo una iglesia que salga de la barca. Jesús está queriendo personas que se atrevan a fallar, que se atrevan a creer que Él los está llamando a mejorar en su relación, a mejorar en su finanza, a emprender un nuevo proyecto, a hacer luz para este mundo, porque Él está ahí para sostenernos y no dejarnos caer. Eso es lo que está buscando Jesús.
Recuerda, el fracaso no te da forma. El fracaso no te da forma. Lo que te moldea es la forma en que tú enfrentas el fracaso. El fracaso no te da forma. Lo que te moldea es la forma que tú enfrentas o respondes a él. ¿Cómo estás respondiendo a los fracasos de la vida tú? ¿Cómo estás respondiendo a eso que te está haciendo daño? A eso que no te deja avanzar. ¿Cómo estás respondiendo a ello? Me gusta cómo lo escribe este hombre que fue el creador de esta gran revista de negocios, Forbes, como lo quieran decir. Dice, la historia ha demostrado que los grandes ganadores más memorables generalmente se encontraron con obstáculos desalentadores antes del triunfo. Es decir, hay adversidad antes de llegar al triunfo. Antes de llegar a la cima va a haber adversidad. Y dice, finalmente triunfaron porque se negaron a desanimarse por sus derrotas. El fracaso viene a la vida de todo. Y eso no te moldea, es cómo interpretas ese fracaso. Él dice, se negaron a desanimarse. Se negaron a rendirse. Y eso finalmente los llevó al triunfo. Me encanta porque Salomón, un hombre tan sabio, escribió cosas parecidas a esta. Él dice, allí en Proverbios 24:6, el justo podrá tropezar 7 veces, pero volverá. Si tú estás fracasando, hay una buena noticia, te vas a levantar. Si tú estás fracasando 1, 2, 3, 4 veces, hay una buena noticia, te vas a levantar. De cada caída te vas a levantar, porque quien te levanta es Jesús, quien te levanta es Dios, que te da la fuerza para seguir y para cumplir el propósito con el cual Él te creó para este mundo. Eso es lo que te levanta. Ahora, para aprender el fracaso hay que hacerse algunas preguntas. Y yo les traigo algunas preguntas, son varias, y quiero que en la etapa de vida que estés, si eres un matrimonio, si eres alguien que está luchando por una relación, si eres alguien que eres soltero, va a emprender, qué sé yo, tú puedas tomar esta pregunta y las puedas contestar, la que se parezca a ti, la que tenga más que ver contigo, porque si el fracaso no es fracaso cuando aprendemos de él, porque si no aprendes el fracaso, sí te vas a quedar en el pozo. Porque Pedro no se quedó abajo, Pedro fracasó y aprendió y creció en su fe. ¿Has pensado por un momento que Pedro estaba listo luego y fue crucificado como su maestro? Cuando terminas leyendo la historia de Pedro, Pedro fue crucificado como Jesús, porque ya estaba preparado en su fe. Cada fracaso lo llevó a aprender y a crecer en la fe. Es más, él dijo, no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Así que lo crucificaron con la cruz hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Pero vamos, necesitamos aprender de nuestro fracaso. Y a veces tenemos que hacernos preguntas. Así que la primera pregunta es, ¿qué lecciones has aprendido? ¿Qué has aprendido de esos errores, de esas equivocaciones, de esos fracasos? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué lecciones he aprendido? ¿Estoy agradecido por esta experiencia? ¿Estás agradecido o estás sumido en la amargura, en la tristeza? Oye, no, pero es que mi vida ha sido un fracaso totalmente. Vamos, ¿cuál Dios bueno si yo no salgo de una? ¿O estás agradeciendo esos tropiezos, esas tormentas que han llegado a tu vida? ¿O estás quejándote allí y eso te tiene paralizado? ¿Quién ha fracasado de este mismo modo? ¿Quién ha fracasado al igual que tú que te puede ayudar? ¿Quién ha fracasado como tú? ¿Qué matrimonio ha pasado por lo que tú pasaste? ¿Qué empresario ha quebrado como tú estás quebrando, como acabas de quebrar? ¿Quién ha fallado en el emprendimiento que tú quieres hacer? Vamos, ¿quién que te puede ayudar? La cuarta pregunta sigue diciendo, ¿con quién me asocié que me afectó en esta etapa de mi vida? Porque a lo mejor tu fracaso tiene que ver con que decías, yo me voy a asociar, yo me voy a meter en esa relación, no te hagas novio de ese muchacho, no te hagas novia de esa muchacha. Y tú dijiste, ¿sabes qué? No, yo lo voy a hacer porque Dios me va a ayudar. No, eso no venía de Dios. No era Jesús que te estaba llamando a esa relación o a ese negocio. Vamos, ¿con quién te asociaste? Sigue diciendo, ¿con quién debo asociarme para llegar más alto? ¿A quién tienes que buscar? ¿Que ha aprendido de su fracaso y que te va a llevar más alto? ¿Con quién te tienes que asociar? ¿Fallé realmente en no lograrlo? ¿Fallé realmente o no logré alcanzar una meta que era irreal? A lo mejor tu fracaso era que estabas apuntando a algo que no ibas a llegar y era una meta irreal. La otra pregunta, para que sigamos allí, ¿dónde tuviste éxito y dónde fracasaste? ¿Dónde tuve éxito? ¿Dónde me fue bien? ¿Y dónde fracasé?
¿Cuáles fueron tus éxitos pasados y cuáles fueron tus fracasos pasados? Y por otro, ¿cómo podría mi experiencia ayudar a otros para que no cometan el mismo error? ¿Cómo podría ayudarte ese fracaso o ese éxito para que otros no cometan ese mismo error? Recuerda una vez más, el fracaso no te forma. Diga al que está a su lado, el fracaso no te forma. Lo que te moldea es la forma en que respondes a él. Eso es lo que te moldea. La forma en que respondes al fracaso. ¿Recuerdan que les había dicho que en un tiempo me sentí ponchado? Sentí que yo no servía para emprender, que yo no nací para esto. Por un tiempo estuve derrotado allí, pensando que el fracaso estaba moldeando mi vida. Decía, no, yo no voy a emprender más nada. Yo no nací para esto. Esto no es lo mío. ¿Sabes qué? Pero luego tuve que reinterpretar mi fracaso. Y cuando reinterpreté dije, ¿sabes qué? Yo sí puedo hacer eso. Yo sí puedo arriesgarme. Así que comencé a emprender. ¿Y sabes qué? Seguí fracasando. Seguí fallando. Y sigo fracasando. El año pasado intenté varias cosas y fracasé. Pero ¿sabes qué? También me llevó a la reinterpretación de esto. Y dije, no, el fracaso no me va a moldear. ¿Cómo interpreto yo esto? Es lo que me va a dar la forma. Así que comencé a prepararme. Comencé a prepararme para que otros no cometieran los errores que yo cometí. Ahora desde Fuérzate y Hazlo, capacito a gerentes, a empresas, a dueños de organizaciones para que no cometan los errores que se cometen en las organizaciones. Y empecé a darle forma a mi fracaso de una manera diferente. Pero ¿sabes qué? Mis fracasos financieros no fueron los únicos fracasos que tuve en la vida. He tenido otros fracasos como esposo, como padre, la muerte de un hijo. Han llegado golpes a mi vida, fracasos a mi vida. Pero cada uno me ha moldeado a ser el hombre que soy hoy. Hoy no pudiera estar aquí si no ha sido por cada uno de esos fracasos que he atravesado en mi vida. En el 2014 estaba en un lugar cómodo, estaba en un lugar donde tenía seguridad, donde mi familia tenía seguridad. Y en ese año me hicieron un llamado. Y otros me miraban y decían, Abraham, te vas a equivocar, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a perder 4 veces lo que tú te ganas aquí, ni siquiera te lo vas a ganar allá, 4 veces menos. Y era que me llamaron a la iglesia. Me hicieron un llamado a pertenecer a esta iglesia. ¿Y sabes qué? Tuve miedo. Estaba ahí en la barca y no sabía si lanzarme al agua. Tuve mucho miedo. Testé el agua. Está fría, está honda. Y si hay un tiburón. Pero ¿sabes qué? Enfrenté el temor a volver a fracasar. Y hoy estoy en un lugar más alto del que podría estar. Estoy en una organización y haciendo algo que es más grande que mí mismo, que la persona que soy ahora. Porque ahora Global no solamente está aquí en este campus, está en la Avenida Lara, está en Panamá, está en Orlando. Próximamente va a estar en República Dominicana, en Santo Domingo, donde se nos está uniendo una iglesia de más de 1000 miembros. Y vamos a comenzar también en Medellín operaciones. Y yo digo, esto es más grande que yo. ¿Sabes qué? Yo tengo muchas buenas razones para salir de la barca. Probablemente muchos dirán, Abraham, si te quedas en Venezuela vas a fracasar. Pero yo sé que me está diciendo, Abraham, sal de la barca, camina sobre el agua aquí en Venezuela, es Jesús. Y si yo fracaso, Él me va a levantar. Y yo no sé cuáles son las razones. A lo mejor tú estás hoy consiguiendo razones para salir de la barca. Pero te voy a dar la mejor razón para salir de la barca. La mejor razón para salir de la barca es que Jesús está en el agua. Si tú sales de la barca y te hundes, va a haber alguien que te va a sostener y que te va a sacar. Así que la pregunta para ti, ¿en qué punto estás en tu relación con Jesús hoy? Vamos, ¿estás allí en la barca, abrazado a un salvavidas, lleno de temor?
Estás allí sin querer moverte, paralizado por el fracaso, por el miedo. O quizás estás con un pie en la barca y con un pie afuera, titubeando, pensando. O quizás tú vas caminando sobre el agua y lo estás disfrutando. O quizás lo más seguro es que estabas caminando y sientes que te estás hundiendo. Sientes que vas a fracasar, que vas a fallar. Pero recuérdate quién está en el agua para sostenerte. Quién te llamó a hacer eso, a enfrentar ese miedo, a enfrentar ese desafío, a volver a darte una segunda oportunidad. Recuerda quién lo hizo. Y quiero que pienses en tu temor, en tus fracasos. Quiero que pienses en aquello que te detiene hoy. Y quiero que a ese miedo, a ese temor, a esa montaña gigante que está allí, tú le recuerdes quién es Jesús.